Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos esta semana de CNN Prime y vamos de inmediato con los titulares. Siguen las reacciones después de que la presidenta subrogante de la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, asegurara que los excedentes se tenían que devolver solo a quienes demandaron a las ISAPRES. El presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, señaló que fueron declaraciones personales y que la discusión del fallo pertenece solo a la tercera sala. El Tribunal Calificador de Elecciones proclamó a los 51 consejeros electos para redactar la nueva Constitución a 2 días de la ceremonia de instalación de este órgano. En la instancia participó el presidente Gabriel Boric, quien descartó la realización de un nuevo proceso constituyente si este fracasa. El gobierno puso discusión inmediata al proyecto de ley que permite realizar un nuevo retiro de fondos de las AFP. La iniciativa será votada en general mañana martes en la Comisión de Constitución de la Cámara. Y en el deporte, Colo-Colo ya está en Buenos Aires para enfrentar a Boca Juniors por la 5ª fecha de la Copa Libertadores. El duelo se va a jugar mañana a las 20:30 horas en la Bombonera y el resultado será crucial para los albos, quienes buscan su clasificación a octavos de final del torneo. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, estamos junto a Paul Foller porque hoy la Comisión Experta presentó oficialmente este anteproyecto de nueva Constitución que va a ser entregado después entonces al Consejo Constitucional electo. Todo eso el miércoles. Paul, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, se termina la primera etapa de este proceso constitucional que estuvo marcada, donde los protagonistas fueron justamente los expertos de esta comisión que trabajó en el anteproyecto de nueva Constitución, que va a ser entregado a los consejeros constitucionales electos y que ya está totalmente aprobado y va a ser entregado entonces el próximo miércoles 7 de junio. Tiene un sinfín de artículos en tema de sistema político, de derechos sociales, descentralización, medio ambiente, en fin. Un trabajo que en general ha sido bien valorado por las fuerzas políticas porque se logró un acuerdo bastante transversal, Mónica, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Hoy día tuvieron su última sesión plenaria formal, por así decirlo. Hicieron algunos discursos de despedida y ya ellos ahora pasan a tener otro rol, que es más bien consultivo. Van a tener derecho a voz, van a seguir participando, varios de ellos van a ir a las comisiones para hacer una bajada y explicar a los consejeros electos cuáles son los alcances y por qué se decidió esas distintas redacciones en este anteproyecto de nueva Constitución. Esa ceremonia de entrega se va a hacer entonces el próximo miércoles 7 de junio. De hecho, la mesa directiva, presidida por Verónica Undurraga y también el vicepresidente Sebastián Soto, van a hacer una exposición de los puntos más importantes de este anteproyecto de nueva Constitución que, como les decía, el próximo miércoles va a ser entregado a los consejeros electos. Ahora los protagonistas, Mónica, van a ser justamente los consejeros que fueron electos el pasado 7 de mayo y que hoy día tuvieron entonces su proclamación en el Tribunal Calificador de Elecciones. No fueron todos, sí fue parte importante de los consejeros del Partido Republicano, de Chile Vamos, también del oficialismo. Algunos de ellos no se conocían, se vieron las caras por primera vez y llegaron entonces hasta el Tribunal Calificador de Elecciones para ser proclamados en este nuevo proceso. Ahora, un caso particular que se vio es que no fue, tal como se esperaba que pasara, el candidato electo por el Partido Republicano, ahora independiente, renunció al partido, Aldo Sangüesa. Recordemos que él renunció al Partido Republicano, ha dicho que no va a participar del proceso, pero de todas maneras el tribunal tenía que cumplir entonces con este proceso de proclamarlo electo. Hay varias dudas de qué va a pasar con él, Mónica, en este nuevo proceso. Hay distintos escenarios. Por ejemplo, él, que recordemos, renunció no formalmente, pero sí dijo que no iba a participar del proceso porque luego de que se conociera estas denuncias, él fue imputado por el delito de ofensas al pudor y se restó entonces de este nuevo proceso. Hay distintos escenarios. Un escenario, por ejemplo, es que él vaya el miércoles, acepte el cargo y entonces posteriormente presente su renuncia, porque ese es el caso que contempla la reforma constitucional que habilitó ese proceso, y en ese caso él no va a ser reemplazado, por lo tanto quedarían 50
integrantes. El otro escenario es simplemente no asistir, no aceptar el cargo y simplemente quedaría vacante y no sería un consejero en ejercicio. La complejidad de eso, dicen algunos, que en algún momento él puede llegar al Consejo Constitucional y aceptar su cargo. Así que hay que ver qué ocurre con eso. Todo parece indicar que él no va a ir y no va a ser parte entonces de este nuevo proceso constitucional. También, Mónica, se tomaron las primeras decisiones, al menos, de los consejeros electos, porque después de ir a esta ceremonia... Como Carmen Gloria Valladares fue tan importante en la instalación de la antigua convención, ¿no? Sí, efectivamente. Nuevamente aquí estuvo... Doña Carmen Gloria. Ahora se hicieron los procesos separados. En el proceso anterior se hizo todo en una sola ceremonia y es cuando justamente se provoca este altercado con los convencionales, pero ahora la verdad todo se llevó adelante con la presencia también del presidente Gabriel Boric. Se cantó el himno, ¿no? Porque los veo ahí cantando el himno nacional. Sí, también se cantó el himno nacional. Como te comentaba, Mónica, ya tomaron las primeras definiciones, al menos formales, ambos sectores, tanto oficialismo como oposición, y la primera decisión que van a tomar justamente el miércoles es definir la mesa directiva, el presidente o presidente y también la vicepresidencia. En el caso de la derecha, el Partido Republicano confirmó que ellos se van a quedar con la presidencia y la candidata de ellos es Ninosca Payauna, que es consejera del Partido Republicano. Habían algunas dudas si es que ella se iba a quedar finalmente con la posición, pero al final tuvo los apoyos de Chile Vamos, por lo tanto tiene los votos para presidir el Consejo Constitucional. Por la formalización que tuvo por robar un suéter cuando era muy joven, como 18 años. Sí, efectivamente. Eso generó algunas dudas en algunos sectores, pero finalmente ella sería el nombre entonces del Partido Republicano. La vicepresidencia se definió esta tarde, se reunieron los consejeros del oficialismo, participó ahí también Alihuán Antileo, que es el consejero de Pueblo Indígena. Esa ya es una señal, porque estaría sumando ese bloque. Sí, va a ir articulándose entonces con el oficialismo y ahí decidieron una dupla de vicepresidencia que en caso de que el Partido Republicano, la derecha, defina un nombre masculino, ellos van a entonces a proclamar como vicepresidenta a María Pardo, que es del Frente Amplio. En caso de que eso no ocurra, que es lo más probable porque ya se conoce el nombre de Ninosca, es prácticamente un hecho que va a ser Aldo Valle del Partido Socialista. Ex-rector. Es ex-rector, efectivamente, quien va a ser entonces vicepresidente de este proceso constitucional, del Consejo Constitucional. Y por último, Mónica, ha generado harta repercusión las palabras que entregó el presidente Gabriel Boric en entrevista con Chilevisión, donde él confirmó y dio una señal de que si se le presentara hoy día a la ciudadanía el anteproyecto, él votaría a prueba, sobre todo por los acuerdos transversales a los que se llegaron, y también dio una señal respecto de qué pasa si es que se rechaza esta nueva propuesta constitucional, y él dijo que al menos en su gobierno estaba cerrada esa posibilidad, están agotadas las posibilidades de iniciar un nuevo proceso, por lo tanto es este el momento para llegar a un acuerdo, porque al menos en lo que dure su mandato no van a iniciar un nuevo proceso. ¿Ahora o nunca? Sí, la última oportunidad, dicen algunos. Así que la presión, podría decirse, está ahora sobre los consejeros electos, donde, recordemos, los republicanos tienen mayoría y el oficialismo entonces va a tener que ver cómo se articula también para poder incidir en este nuevo proceso. Veamos la nota justamente de lo que ocurrió hoy día, todos los detalles de la proclamación de los consejeros, las repercusiones de los dichos del presidente en el siguiente informe. Mientras unos terminaban su trabajo entre fotos y abrazos, otros comenzaban recién el camino de una nueva etapa. Y es que el proceso constitucional culminó su primera fase con los expertos entregando el anteproyecto, mientras que a unas cuadras del ex Congreso los consejeros electos eran proclamados por el Tricel. Es el cierre de un primer capítulo que creo que deja tranquilos a los diversos sectores y que va a servir como base para la discusión que deba sostener el Consejo. Así es que tenemos que trabajar en base a mucha unidad, mucho acuerdo y con el profesionalismo que requerimos para que esto sea legitimado por la ciudadanía. Los acuerdos amplios, alcanzados en la mayoría de manera unánime desde republicanos al Partido Comunista, dejaron la vara alta al Consejo, así al menos lo reconocen expertos y consejeros de todos los sectores. Incluso el propio presidente Boric mostró su conformidad con la actual propuesta. Es un texto que es aceptable para todos quienes fueron parte de su deliberación. Yo hoy día sí lo aprobaría. Por cierto, los consejeros tienen la facultad de discutir respecto de esa propuesta. Así, el presidente confirmó por primera vez que votaría a favor del texto elaborado por los expertos,
Una afirmación que fue compartida en gran parte del oficialismo, donde reconocen que el anteproyecto podría ser la mejor apuesta, teniendo en cuenta que en el Consejo son minoría. Sí, es un texto base razonable, equilibrado, habilitante de la democracia. Pero creo que es el mejor acuerdo de consenso al cual entre tantos diversos y distintos podríamos haber llegado con un sentido crítico. Sí, bueno, yo creo que esa es una reflexión muy amplia que uno tiene que hacer de cara al proceso completo, ¿no? Incluso hace algunos días, diputados socialistas propusieron incluir el anteproyecto como opción para el plebiscito de salida. Podría darse la paradoja de que en diciembre, cuando se realice el plebiscito, estemos discutiendo si queremos una constitución hecha solo por los republicanos o la constitución de Pinochet. Y si bien existe una valoración transversal del anteproyecto, también hay quienes han mostrado matices. En el Partido Comunista reconocen que no es el texto de sus sueños y que aún quedan pendientes demandas históricas. Yo entiendo que haya gente que tiene hoy día ya una opinión formada. Sin embargo, para nosotros es importante reforzar el proceso, abrir espacios de participación, pero también vamos a tomar una decisión una vez que sea pertinente, es decir, finalizando este proceso. Y bueno, y dependiendo del contenido es que finalmente vamos a ver si aprobamos o no. Mientras que en Republicanos hay un bloque que ha optado por rechazar si se mantiene intacto el anteproyecto. Porque este texto de ahora es un texto que es bueno para la izquierda y no es bueno para el resto. Y lo importante es que sea bueno para todos. Muchos de nosotros vamos a votar en contra si es que no recibe modificaciones. ¿Cuál es el escenario si es que triunfa esa opción? Para el presidente Boric, la respuesta es una. En la eventualidad de que fuera rechazado, yo por lo menos creo que durante nuestro gobierno no habrían condiciones para llevar adelante un nuevo proceso. Y el que se abran nuevas posibilidades más adelante va a depender del pueblo de Chile. O sea, nosotros no lo podemos decretar. Este ya es el último paso, al menos por los próximos años, en relación a esta materia. Dijimos que probablemente iba a ser la última oportunidad en este ciclo político. El 7 de junio se da el vamos al segundo tiempo del proceso constitucional, esta vez con el protagonismo de los consejeros, en lo que podría ser la última oportunidad para tener una nueva constitución. Paul, sería bueno contarle a quienes nos están viendo qué pasa ahora con los expertos y las expertas. ¿Cuál es el rol que van a tener en esta segunda parte del proceso constituyente? Sí, ellos se incorporan al Consejo Constitucional a partir del miércoles con derecho a voz. Van a estar participando de las comisiones, como les comentaba, hacer explicaciones del texto y ya al final del proceso, la última etapa, ellos van a poder hacer observaciones al texto que elabore el Consejo Constitucional. Esas observaciones que hagan los expertos van a tener que ser votadas por el Consejo y todo aquello que sea aprobado por 3/5 o rechazado por 2/3 va a ir a una comisión mixta que van a integrar consejeros electos y la comisión experta para resolver entonces las últimas diferencias que se produzcan entre ambos órganos. Así que en algún momento ellos vuelven a tener entonces una incidencia mayor más allá del derecho a voz que tengan ahora. Así que no se acaba de lleno el trabajo de los expertos, pero sí de alguna manera los protagonistas ahora van a ser los consejeros electos. Y solo para cerrar, Mónica, importante porque el miércoles no solo se da inicio, se inaugura el Consejo Constitucional, sino que también comienza la etapa de participación que va a durar un mes y ahí la ciudadanía entonces va a poder postular o proponer iniciativas populares de norma a través de una plataforma, van a haber audiencias públicas. Todo el proceso de participación ciudadana se va a concentrar principalmente durante este mes. Así que se van a lanzar, por supuesto, esas plataformas para que ya comience oficialmente este nuevo proceso, la segunda etapa del Consejo Constitucional. ¿Estaban esperanzados o no? Hoy día al cierre los expertos y las expertas, ¿o creen que se puede cambiar mucho? ¿Que están como con qué ánimo? Están bien abiertos a los acuerdos, saben que no tienen mucho margen de error. La vara, decían de hecho que dejó la comisión experta muy alta porque se llegó a un acuerdo amplio del Partido Comunista al Partido Republicano, pero también han sido enfáticos en que ellos van a defender sus posturas. La derecha ya ha hablado de temas de seguridad, de la libertad de elección en cuanto al derecho de salud, seguridad social, y el oficialismo también va a intentar hacer sus puntos con algunos derechos como el derecho a huelga, también el derecho a los cuidados. En fin, todavía hay materias que se tienen que trabajar en cuanto a sistema político, paridad, en fin. Va a haber cambios probablemente al anteproyecto, eso es un hecho, pero ya a partir del miércoles entonces vamos a tener más claridad respecto a las posturas que defienden cada uno de los consejeros. Muchísimas gracias, ya íbamos a estar desde muy temprano cubriendo todo lo que ocurra. Muchas gracias. Chao, Mónica, esté bien. Chao. Y nos vamos a ir con un tema que también es súper importante porque continúan las paralizaciones y las tomas
en varios establecimientos educacionales, un tema que preocupa a las autoridades del gobierno, pero también a los parlamentarios que lo analizaron, de hecho, en la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Y todo esto, además, a menos de un mes que comiencen las vacaciones de invierno, tema que reportó Macarena Román. Imagen que lleva semanas estando presente en algunos colegios municipales de nuestro país. La consecuencia, sus alumnos han perdido clases por acuerdos que no llegan o que no convencen del todo. Uno de ellos es el Liceo Teresa Prats en Santiago. Las alumnas decidieron tomarse el establecimiento hace más de una semana. Acá nos falta confort, nos falta un baño decente donde uno pueda hacer sus necesidades y eso básicamente, pedir un techo decente, se nos está cayendo, se nos pudre el techo. Las estudiantes piden, entre otras cosas, mejor infraestructura, calidad de educación y seguridad en el entorno del colegio. Aseguran que a raíz de los hechos delictuales temen trasladarse desde la estación de Metro Franklin al establecimiento, un trayecto que no dura más de 10 minutos. Por ejemplo, yo voy en cuarto y yo estoy perdiendo mi año y estoy luchando para las demás, para que este liceo tenga una buena postura, una buena representación. Una realidad que no difiere mucho de lo que está pasando en el Liceo Manuel Barros Borgoño, que lleva más de 10 días tomado. También del Liceo José Victorino Lastarria, donde están sin clases hace casi 3 semanas. Se nos ponen plazos más adelante y nunca se terminan cumpliendo. En tanto, la toma del Instituto Nacional se bajó la semana pasada y volvieron el martes a clases. Eso sí, las protestas de algunos estudiantes continúan. Por hechos como estos, la Comisión de Seguridad Pública del Senado citó a autoridades de educación junto a representantes de la comuna de Santiago y Providencia. Esto es un trabajo que ustedes no se llegan a imaginar. Es una conversación permanente, es un diálogo permanente, es un desgaste brutal para toda nuestra gente. La alcaldesa de Providencia anunció que este martes comenzarán las clases online para alumnos de Lastarria, pese a que admitió que desde el Ministerio de Educación no lo han aprobado. Además, exigió mejoras en la selección de los equipos directivos. La idea es que podamos entrar al Congreso, yo creo que el próximo año, con una propuesta de carrera directiva, porque efectivamente, y esto pasa en todas las instituciones, la verdad, el rol de quien ejerce el liderazgo en los establecimientos es fundamental. La comuna de Santiago también estuvo presente en la sesión, pero a través del director de Educación. Sin embargo, no pudieron intervenir en la instancia. La alcaldesa envió un mail el día viernes, a primera hora, a la Secretaría de la Comisión, señalando que ella derivaba la conversación a la Dirección de Educación, en este caso a mi persona. Nosotros invitamos a la alcaldesa, nos invitamos al DAEM. Cuando la alcaldesa se digne a venir, la recibimos encantado. Lo cierto es que continúa la paralización, lo que repercute sin duda en el desempeño. Según un ranking hecho por la Universidad Católica, los colegios emblemáticos municipales han registrado una profunda caída en los resultados de la última prueba para acceder a la educación superior. Y en un tema muy relevante, el gobierno puso discusión inmediata al proyecto del sexto retiro de fondos previsionales, una iniciativa que se va a votar mañana en la Comisión de Constitución de la Cámara, tema del cual nos cuenta Giselle Vergara en todos sus detalles. Giselle. Así es, porque el gobierno le puso discusión inmediata al proyecto de retiro de fondos de pensiones, el sexto retiro. Recordemos que durante la jornada de mañana la Comisión de Constitución tiene programado votar este proyecto, un proyecto que ha sido revisado durante varias semanas y que finalmente para mañana está el turno de votar este sexto retiro de fondos de pensiones. Una situación que se da a conocer durante esta jornada y que, por supuesto, agiliza mucho más el trámite, porque con esta discusión inmediata que le ingresa el gobierno a este proyecto tienen solo 6 días para poder votarse. Conversábamos con parlamentarios de la comisión durante esta jornada, por ejemplo, con el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el diputado Raúl Leiva, que nos explicaba cuáles son los pasos, qué es lo que ocurre eventualmente de aprobarse o rechazarse en la Comisión de Constitución este proyecto.
Perfecto. Como ejemplo, si durante la jornada de mañana en la comisión este proyecto se rechaza, va a ser votado de manera inmediata durante la jornada siguiente en la Cámara de Diputados. Así nos comentaba el parlamentario. Sería una sesión especial que se programaría durante la tarde del miércoles. Es la información que tenemos hasta el momento. Nos explicó también que podría ocurrir de aprobarse también durante la jornada de mañana en la sala de la Comisión de Constitución. Pasemos a revisar las declaraciones del diputado Raúl Leiva. La comisión lo que hace es una recomendación a la sala, y si la sala aprueba estos proyectos fusionados de retiro, vuelve a la comisión y dentro del plazo que establece la suma urgencia, vale decir, dentro de un plazo de 6 días, debiéramos evacuar el informe, en particular en la comisión. Vale decir, ahí se avanza con indicaciones, con las distintas formas o alternativas que propongan las y los diputados, y debiera votarse la próxima semana, había consideración de estos 6 días de discusión inmediata, en sala nuevamente. Que se va a repetir un poco tal como se rechazaron los retiros anteriores, y también el autopréstamo, que es la referencia más cercana, que solo obtuvo 39 votos de los 89 requeridos, que son los 4/7 de una reforma constitucional. Es muy difícil que en 2 meses 50 diputados o diputados cambien su parecer. Está claro que los votos no están, o al menos así sería lo que señalaban los parlamentarios, que podría repetirse la votación que se dio el año pasado con respecto a la discusión de fondos de pensiones y también la discusión de autopréstamo, donde los votos no han existido. Son votaciones que tendría un informe negativo, saldría con informe negativo de la Comisión de Constitución, y también lo mismo ocurriría en la Cámara de Diputados, porque la verdad es que los parlamentarios nos señalaban que los votos que les faltaron, que eran unos 50 votos, no deberían cambiar su visión con respecto a un nuevo retiro de fondos de pensiones. Conversamos también con el diputado Jorge Alessandri, que también es parte de esta Comisión de Constitución, al respecto del retiro de fondos previsionales y de la situación que se va a vivir durante la jornada de mañana. Lo que ha hecho el Ejecutivo es ingresar a una discusión inmediata, te da 5 días para votarlo en sala, probablemente hagan lo mismo, si es que pasara harían lo mismo en el Senado, pero nuestro vaticinio es que no va a pasar de la Cámara de Diputados, que va a ser ampliamente rechazado, y evidentemente que los votos que hay que mirar es de aquellos que votaron todos los otros retiros a favor y ahora que son gobierno habrían cambiado de opinión. Todas las incertidumbres le hacen mal a Chile, no importa si es la constitucional, no importa si son leyes nefastas como esta, todas las incertidumbres que podamos ir cerrando es positivo. Y mañana a partir de las 3 de la tarde la Comisión de Constitución comenzará a revisar este proyecto del 6º retiro de fondos de pensiones. Como ya les decíamos, 2 alternativas. De rechazarse este proyecto de la comisión, iría con un informe negativo a la sala de la Cámara de Diputados, donde lo que señalan los parlamentarios, tampoco estarían los respaldos para aprobar este proyecto. De aprobarse en la Comisión de Constitución, tendría que continuar su trámite para una discusión en particular que podría tardar un par de días antes de que la próxima semana pueda revisarse en la sala de Cámara de Diputados este proyecto de 6º retiro de fondos de pensiones. Le agradecemos a Giselle y avanzamos a otras materias. La noticia de la jornada de pleno de la Corte Suprema se desmarcó de los dichos de la ministra Ángela Vivanco sobre el fallo contra las ISAPRES. En entrevista con el diario La Tercera, la magistrada, recordemos, aseguró que la devolución de excedentes será solo para quienes demandaron, una afirmación que Vivanco sostuvo ahora se trató de su visión personal y no de la tercera sala ni del máximo tribunal completo. La nota es de Estefanía Bustamante. No puedo ir al pleno. Hasta esa hora pocas señales había dado en el Palacio de Tribunales la ministra Ángela Vivanco tras sus controvertidos dichos sobre el fallo contra las ISAPRES. Conversación obligada en la Corte Suprema. ¿Y va a conversar con ella, presidente? ¿Le va a pedir quizás explicaciones a raíz de la entrevista o no? No, voy al pleno. Antes del pleno fue justamente el momento que usó la magistrada para aclarar su entrevista con La Tercera, donde dijo que la devolución de excedentes era solo para quienes demandaron. Ministra, le queremos preguntar sobre su cambio de criterio, porque en marzo usted había dicho que era... No. ¿Hay un cambio de criterio? No, ninguno. No le puedo decir que la interpretación correcta del fallo, porque la interpretación la da la sala, no yo. Di mi visión dentro de una entrevista que tenía otra temática y el resto ya va a ser un tema de la sala. Una entrevista que Ángela Vivanco dio como presidenta subrogante de la tercera sala
sala, que ahora recibirá el recurso de aclaración anunciado por el gobierno. Hasta entonces el Pleno determinó no pronunciarse públicamente sobre el fallo. No le puedo dar ninguna respuesta sobre ese tema porque ese es un tema absolutamente de la tercera sala. No voy a hacer ninguna crítica a la ministra porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella. Las declaraciones de prensa no son una fuente de derecho en nuestro país. Son los fallos los que son relevantes y por tanto lo que corresponde es que ese punto sea precisado. Precisión ante la sorpresa que causó en La Moneda una interpretación que puso en duda lo que a 6 meses de transcurrido el fallo se había entendido por todos los actores como una determinación que aplicaría para todos los afiliados. La Corte lo que buscaba además era tratar de reducir las condiciones de judicialización y entonces hay que evitar que produzcamos un contraefecto, ¿no? Y es que la manera de abordar la sentencia sea con más judicialización. Puede tener precedente, además generar precedentes complejos, que solamente aquellos que demandan tengan una retribución, porque además hay muchos que se les ha rechazado la demanda. Una preocupación que también manifestó en entrevista con Chilevisión Noticias el presidente de la República. Creo que es importante hacer referencia al fallo y no a las entrevistas. Y los jueces hablan a través de sus fallos y no de sus entrevistas. Entonces, por lo tanto, dice que es para todos, no solamente para los... Eso es lo que todos entendíamos que decía el fallo. Interpretación que también se abordó en la Comisión de Salud del Senado, donde la Superintendencia de Salud informó sobre el método y el cálculo que se consideró para interpretar el fallo. Hay que ser adivino para decir que la situación que se ha ocasionado con la Corte Suprema este fin de semana, con declaraciones de la ministra Vivanco, cambian el escenario. Hay una oportunidad única de tener el tema resuelto de fortalecimiento FONASA en 3-4 semanas, mientras se resuelve este tema. ¿Qué va a ocurrir con todas aquellas miles de personas que por no haber tenido acceso a un abogado no pudieron recurrir y por lo tanto pudieran verse excluidos? Por eso es que el Ministerio de Salud nuevamente insistió a las ISAPRES que ingresaran junto al Ejecutivo recursos de aclaración. Quiero preguntar a la Asociación de ISAPRES si va a presentar un recurso de aclaración. Esto se lo planteamos desde la primera reunión que tuvimos juntos cuando salió la sentencia. Aunque la Asociación de ISAPRES aseguró que la aclaración solo la pueden hacer los incumbentes. Vida 3 y Banmédica presentaron recursos. La ministra Vivanco de alguna forma agrega elementos que no habían sido considerado anteriormente y se abre a una interpretación un tanto distinta a la que se había entendido universalmente. La superintendencia no cuenta con la información de cuántas personas han recurrido a los tribunales. La instrucción que nos ha otorgado la Corte Suprema es dar cumplimiento a un fallo que tenía las características que ya todos hemos mencionado. Según cifras del Poder Judicial, a 2022 se han ingresado más de 668.000 recursos de protección contra las ISAPRES por distintas materias, como el alza de los precios. En tanto, el Pleno de la Corte Suprema resolvió que no tiene competencia para pronunciarse sobre el fallo. Bancadas de la oposición se sumaron a la idea de impulsar una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que podrían presentar de hecho esta semana. El secretario de Estado aseguró que su cartera está enfocada en la reactivación de la educación y que prefiere no pensar que el tono de las acusaciones de Chile Vamos es homofóbico. Los detalles en el siguiente informe. Que han dado cuenta de que esta acusación era infundada. Uno siempre puede hacer revisiones, siempre puede hacer autocrítica. Lo que hemos presentado acá creo que fueron argumentos suficientes. No hemos infringido ni la ley ni la Constitución. 3 han sido las acusaciones constitucionales contra ministros de la actual administración en los 15 meses del gobierno del presidente Boric. Esta semana podría sumarse una más, esta vez contra el titular de Educación, Marco Antonio Ávila, quien primero sería interpelado, pero ahora la oposición asegura tener las 10 firmas y argumentos suficientes para enjuiciarlo políticamente. La deserción escolar, el no utilizar la ley de aula segura. Invade agresivamente las salas de clases con una ideología de género. Me alegro que los demás partidos de la oposición estén dispuestos a hacer una acusación constitucional contra un ministro que tiene sumido al país en una catástrofe educativa. A juicio de los parlamentarios, la difusión de la guía para la sexualidad afectiva, que incorpora ejercicios para niños de kinder, iría en contra de la Constitución. A eso se suma la situación de distintos establecimientos, la deserción escolar y la suspensión de las clases por los llamados funerales narcos. Un tono de discriminación, un tono de homofobia por parte de algunos parlamentarios de Chile Vamos que no avalan el que el ministro de Educación lleva adelante un plan de educación sexual integral. Esas críticas rayan en el conservadurismo y segundo, de negar los derechos que tienen las disidencias sexuales hoy día.
creemos que eso no le hace bien a la educación pública. A pesar que tengo una visión crítica del actuar del ministro, si la acusación se fundamenta en considerar una falta grave la guía de educación sexual efectiva, creo que tenemos la responsabilidad moral de rechazar la acusación. La interpelación es solo un interrogatorio ante la Cámara Baja, mientras que la acusación significa la destitución del titular del Mineduc y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años. Pero para que esta prospere se necesita la mayoría de la sala, es decir, 78 votos, y que estén todos presentes. Lo más importante es que estamos respondiendo con el trabajo como lo hemos hecho durante este año, 3 meses, ¿no es cierto? Que es, nuestro foco es poner el sistema educativo en pie después de una pandemia y nuestra preocupación es la reactivación educativa. No quisiera creer eso. Me parecería un retroceso, ¿no es cierto?, en mínimos civilizatorios que nuestro país ha avanzado. Prefiero no creer en eso. Muchas gracias. Gracias. Desde la oposición advierten que tendrían ya 71 apoyos, pero faltaría sumar a quienes dudan de los argumentos del libelo. ¿Por qué se origina esta acusación constitucional? Sin tener estos argumentos, sin tener el escrito, lamentablemente no puedo tomar una decisión al respecto. No puede ser indiferente lo que suceda con la educación pública, lo que está pasando con los niños, con las enormes cifras de deserción escolar. Por eso vamos a estudiar este caso con mucha atención. Pero esperamos que a medida que se vaya conociendo ese texto, más personas lo puedan estudiar, evaluar y ojalá aprobar. Desde la bancada de Bópoli han planteado que esperarán el texto antes de dar su apoyo a la acusación, que se podría presentar este miércoles. Durante la madrugada de hoy lunes, el conocido mausoleo de Dieguito en la comuna de Los Espejos fue desmantelado antes que el gobierno iniciara su plan de demolición. Desde el Ejecutivo insistieron que la política de demoler estas especies de mausoleos narcos comenzó a ejecutarse en los primeros catastros de estos memoriales. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Y por la espalda tiran los cobardes, porque de frente tenían que echarles agua. Lo que alguna vez fue una gigantesca construcción no quedó prácticamente nada, destruido. Así amaneció el mausoleo dedicado a Dieguito en la población José María Caro en Lo Espejo. Sería uno de los primeros memoriales en narco en ser demolidos esta semana en el plan del gobierno. Sin embargo, estuvo lejos de ser así. Esta intervención no fue hecha por el municipio. Si estos grupos no vieran que esto va a ocurrir de verdad, probablemente esta destrucción o desmantelamiento que se hizo durante la noche no se hubiera producido. Yo creo que eso también es de sentido común y hay que resaltarlo. Porque nadie tiene derecho a amedrentar a la población y violentar a los barrios, por mucha pena que sea la que sienta por la partida de un ser querido. Y es que fue hace solo unos días que el propio presidente Boric anunció el fin de estos memoriales. El plan iniciaría precisamente en Lo Espejo, pero la familia de Diego Marchant decidió adelantarse, no sin antes dejar un mensaje para el mandatario. Bukele de cartón devuelve la plata al Estado. No se hace política con el dolor de una familia, se leía entre los escombros. Se va a iniciar desde esta semana, independientemente de lo que sucedió en la comuna en específico, ¿no? Porque el compromiso es completar esas demoliciones y recuperar el espacio con otra infraestructura. Yo creo que los gobiernos siempre tienen la obligación, por supuesto, de informar a la opinión pública las decisiones que toman, y las decisiones del gobierno van a estar condicionadas por las acciones de una organización o de un grupo de personas que cometen delitos. No podemos aceptar que la narcocultura avance y por lo mismo es necesario avanzar en la recuperación de todos los espacios públicos. Esto no se trata solamente de romper un mausoleo, sino también de recuperar la presencia del Estado a través de juegos para niños, de servicios. Te amo, Dieguito Marchant. Sin duda el mausoleo de Dieguito es uno de los más icónicos, y es que hasta videos o musicales se han grabado en su interior. Dieguito Marchant, aquí nunca te vamos a olvidar. Diego Marchant era el menor de los hijos del líder del clan Los Marchant y murió acribillado en 2020 en medio de un ajuste de cuentas. Implica que ese narcotraficante o ese grupo de narcotraficantes que instalaron esta situación también están marcando un desafío al desarmarlo ellos mismos, e incluso más darse el lujo de dejar un anuncio irónico en el lugar. Por lo tanto, su mensaje, que pudiera ser eventualmente negativo, lo transforman en positivo. Pero más allá de lo ocurrido en Lo Espejo, lo cierto es que desde el gobierno insisten que el plan continuará en marcha. La primera fase ya habría iniciado con los catastros que se están levantando al interior de cada comuna. Claramente
con la situación de hoy día en Lo Espejo, se nos acelera un proceso donde ya queda a medio destruir este primer mausoleo narco. Y por tanto hoy día lo que estamos haciendo es acelerar también para poder terminar este proceso de erradicación del mausoleo. Serían más de 500 millones de pesos los que la Subsecretaría de Desarrollo Regional distribuirá entre los distintos municipios a nivel nacional, con la finalidad de terminar con toda construcción de este tipo. El plan sigue. Hay, por un lado, que hacer la intervención respecto al espacio físico propiamente tal, pero aquí el problema o la consecuencia concreta que queremos obtener es que los vecinos y las vecinas, los barrios, tengan una dinámica distinta. Es importante apurar el desarrollo, la ejecución de esta política, porque esto va a mejorar el espacio público, va a generar que este espacio público sea utilizado. Ojalá que puedan ellos mismos que construyeron sacarlo. Así más rápido avanzamos. Lo importante es que, por favor, entiendan que los espacios públicos le pertenecen a todos los vecinos y vecinas, no a ellos. No pueden sentirse dueños de un espacio que no les corresponde. Llamado de los alcaldes para mirar esta problemática a largo plazo, más allá de la demolición de los mausoleos, para así devolverles a los vecinos y vecinas los espacios que hasta ahora se encuentran tomados. Bueno, el exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, podrá cumplir su sentencia de 61 días de reclusión fuera de la cárcel, algo que era bastante esperable además. Y esto por 2 delitos consumados de negociación incompatible mientras lideraba el municipio. Los detalles en el informe de Belén Saldías. Dolores. Sonriente e incluso cantando. Así el exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, se mostró en la audiencia de lectura de sentencia en su contra. Esto luego de que el tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago lo condenara como autor de 2 delitos consumados de negociación incompatible. Si bien en un inicio el Ministerio Público había solicitado 4 años de presidio menor en su grado máximo, la pena que obtuvo fue mucho menor. Se condena a Pedro Antonio Sabat Pietracapina, ya individualizado, a la pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, a la suspensión de cargos, empleos u oficios públicos por 2 años y 1 día en su grado máximo, multa de 675.000 pesos y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público por el término de la condena. Los ilícitos por los que fue condenado ocurrieron entre los años 2014 y 2015, periodo en el cual ejercía como alcalde de la comuna de Ñuñoa. En dicho periodo, según se indicó en el veredicto, Sabat suscribió a nombre del municipio diversos contratos a honorarios por un monto de más de 13 millones de pesos con Alain Gofar Rodríguez, quien era socio de su hijo Pedro Sabat Fernández y de lo cual estaba en conocimiento. El tribunal acreditó nuestra tesis de que se había efectivamente cometido este delito, como también de las circunstancias que nosotros señalamos tanto en nuestra acusación como durante el juicio. Esto es que Sabat había contratado a la Municipalidad de Ñuñoa mientras era alcalde a un socio de su hijo, vínculo contractual que no está permitido por la ley. Por parte de la defensa del exalcalde no descartaron recurrir a instancias superiores, puesto que insistieron en la inocencia de Sabat. Nosotros encontramos que la sentencia es injusta porque no refleja una contratación realmente que sea incompatible. El alcalde, si bien tenía que firmar porque era el representante de la municipalidad, no tenía ningún interés en particular en que fuera él u otro profesional quien desarrollara las actividades. De todas formas, esta no es la primera vez que el exalcalde de Ñuñoa enfrenta la justicia, puesto que en el año 2018 fue acusado junto a su exdirector jurídico, Marcial Araya, de fraude al fisco y malversación de fondos públicos en el denominado caso Basura. Sin embargo, fue absuelto de esa causa. Desde el municipio, si bien valoraron la sentencia, hicieron hincapié en el hecho de que pasados los 2 años y 1 día, Sabat podrá volver a postular a cargos públicos. La sentencia en torno a la conducta del exalcalde Sabat en la Municipalidad de Ñuñoa es positiva, primero porque la Fiscalía investigó acuciosamente y demostró 2 delitos de negociación incompatible, y eso es positivo. Sin embargo, la sentencia resulta insuficiente en el sentido de que personas que han atentado contra la probidad, que han atentado contra el bien común,
no pueden volver a postular a cargos públicos. Así las cosas, Sabat no deberá cumplir su condena en la cárcel y tampoco tendrá reclusión domiciliaria, por lo que podrá cumplir la sentencia en libertad. Eso sí, deberá informar al tribunal cualquier cambio de domicilio por todo un año. Y pongan atención en lo siguiente, porque en la conmemoración de 50 años del Día Mundial del Medio Ambiente quedan a la vista los diversos desafíos. En la materia son tantos, ¿no? Y el tiempo además nos juega en contra. ¿Cuáles son las deudas medioambientales de Chile? Lo revisamos a fondo con Natalia Muñoz. Tengo en la cocina y ahí voy colocando todo lo que va saliendo a diario. Verduras, las cáscaras de fruta. Es súper simple. Si en vez de tirarlo a la basura, lo colocas en el tarro. Una conciencia que pocos tienen es que en Chile solo se recicla menos del 1% de los residuos orgánicos. Una cifra alarmante, ya que lo que no se usa de las verduras y frutas corresponde al 58% de la basura de un hogar. Ellos terminan en un vertedero y producen gas metano, un potente gas de efecto invernadero. Vamos a ingresar muy prontamente una ley a prohibición de que los residuos vegetales orgánicos terminen en los rellenos sanitarios. Vamos a comenzar, y por eso que esto es gradualmente, con los grandes residuos como asociados a la poda de parques y jardines, asociado a las ferias. Un anuncio que llega en el Día Mundial del Medio Ambiente. En su aniversario número 50, este día trasciende entre generaciones alrededor del mundo que buscan fomentar la conciencia y la acción global a favor de la protección ambiental. Hace 2 semanas plantamos un cilantro, beterraga y albahaca, eso. Perejil, tomate. Es tranquilo y podemos a veces plantar lo que queramos. Hemos venido trabajando en una política medioambiental, una política de sustentabilidad integral que incluye puntos limpios móviles, puntos limpios fijos. Y a partir del año pasado comenzamos a reciclar todos los residuos orgánicos de las ferias libres, sacando más de 25 toneladas por mes, las cuales transformamos en un compost. Los municipios tienen un rol fundamental en el proyecto de ley, ya que todas las comunas tendrían la responsabilidad de ofrecer sistemas de recolección puerta a puerta de los restos vegetales, así como la implementación de camiones especializados en el reciclaje de orgánicos. Sin embargo, la crisis climática es un problema mundial, donde las aristas van mucho más allá. Creemos son 4 las áreas, desde toda perspectiva económica, política y social, en las que debemos priorizar nuestros esfuerzos. La protección del océano y de la expansión de la salmonicultura, la contaminación por plásticos, la gestión del agua y las energías renovables. En medio de la actual crisis climática hay un 66% de posibilidades de que se superen los 1,5 grados de temperatura global durante los próximos 5 años. El sobregiro ecológico alcanzado por Chile, sumado a la discusión por más de 13 años en el Congreso de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, son los temas más recientes en torno al cuidado, protección y conservación de la naturaleza en nuestro país. El no contar con un servicio público a cargo tanto de las áreas protegidas, que hoy en día están dispersas en 5 ministerios, o ley para la naturaleza, es una deuda muy importante. Vamos a tener un servicio especializado en la conservación y en preservación de estas áreas. El avance de un modelo extractivista que pone la atención en el extractivismo desde el punto de vista de la minería, el ámbito forestal. El tema de regular las concesiones de salmoneras en las áreas protegidas. Eso va a tener que ser discutido en una nueva ley de pesca y acuicultura. Pérdida de biodiversidad. 37% de las comunas están bajo decreto de escasez hídrica, reciclaje de menos del 10% de los plásticos, falta de información y el incumplimiento de la ley de plásticos de un solo uso y la protección de los océanos, entre otras más. Son deudas medioambientales que necesitan acciones urgentes de adaptación y mitigación frente a los efectos de la crisis climática. Antes de ir a las informaciones internacionales con Isel Guerra, te tengo una pregunta, Isel, es que a propósito de lo que veíamos antes, ¿sabes cuánto, lo escuché el otro día a doña Paloma Ávila, ¿sabes cuánto microplástico nos comemos? No me acuerdo si era la semana o el mes, ya, pongamos en el peor caso al mes. No quiero pensar que es mucho. Es como el porte de una tarjeta de crédito. No te puedo creer. Ojalá que sea al mes. Lo voy a preguntar inmediatamente para contarte al final del bloque Inter. A ver si me contesta. No está viendo Paloma, así que... Para que envíe la respuesta. Sí, si es al mes o en la semana. Eso es Paloma, muchísimo. contesta.
A ver si nos estás viendo. Ahí vamos a probar si nos está viendo o no. Y ahí habrá que ver cuáles podrían ser los efectos a la salud. A la semana. A la semana. A la semana respondió. Es muchísimo. Una tarjeta de crédito a la semana. Qué increíble. Habrá que ver cuáles son los efectos a la salud posteriormente con el tiempo. Porque están en todos lados esos microplásticos. A pesar de que ella contó que había una especie de microbio que estaba empezando a desarrollarse la tecnología en relación a él que se come los microplásticos. Pero vamos a ver. En fin, te quería comentar eso. Ok, comienza a ponerse más interesante la carrera presidencial en Estados Unidos. Y con más nombres también. Sí, pues. Y de hecho, el último que ya está oficializado es Mike Pence, el ex vicepresidente de Estados Unidos, el jefe de Donald Trump, a quien va a tener que enfrentar en las primarias y con quien no terminó de muy buenas migas el periodo presidencial del republicano y que ahora se suma a esta carrera por la Casa Blanca, reiterando siempre que se trata del Partido Republicano, pero de todas formas estaba previsto que el anuncio fuera oficializado el próximo día miércoles. Lo habíamos conversado, de hecho, la semana pasada estaba previsto un anuncio con un acto en Iowa, un video promocional también, pero sin embargo durante este día lunes se confirmó que presentó los documentos. Estamos a la espera de todas formas que ocurra justamente ese acto inaugural de su campaña el próximo día miércoles, pero claro, aquí ya presenta los documentos y con eso se inscribe su nombre en estas primarias republicanas para ver quién va a enfrentar a Joe Biden eventualmente en las elecciones de noviembre del próximo año. Te invito, Mónica, a que pasemos a revisar el informe que preparó Gabriel Palma, que nos cuenta quién es Mike Pence, pero además cuáles son los otros nombres que están al interior del Partido Republicano, justamente intentando de alguna u otra forma haciéndole peso a Donald Trump, aunque claro, ahí también Gabriel nos va a contar cuáles son las probabilidades que tiene. Veamos. El Partido Republicano tiene un nuevo precandidato presidencial en sus filas, uno bastante reconocido. No es otro que el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, quien este lunes presentó la documentación requerida ante la Comisión Federal de Elecciones para inscribir su campaña de cara a los comicios del próximo año. Pero para llegar a eso, antes tendrá que enfrentarse a su ex jefe en las primarias republicanas. El camino es largo y es que aún resta la presentación oficial que está prevista para este miércoles, pero lo cierto es que no es sorpresa el anuncio, ya que desde hace semanas se especulaba con su nombre. No tengo nada que anunciar aún, pero sí puedo decirles que lo que deba anunciar lo haré este miércoles en Iowa. Los republicanos ahora tienen un nuevo nombre a considerar de cara a las primarias que deberían realizarse en algún punto del primer semestre del próximo año. De allí saldrá el nombre que enfrentará a Joe Biden, quien busca mantenerse al mando de la Casa Blanca. Lo cierto es que, pese a que Pence es reconocido, no es ni de cerca el favorito, porque las principales figuras en esta carrera interna son el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. En tercer lugar estaría Pence y después la ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. Estamos con 8 candidatos efectivamente, pero el resto de los candidatos, desde mi punto de vista, no tienen ni el pasado político ni la fuerza de unir al Partido Republicano como para que su candidatura sea seleccionada en primaria. Pero los nombres de Trump, DeSantis, Pence y Haley no son los únicos. Otras figuras que ya anunciaron sus candidaturas son el único senador republicano afroamericano, Tim Scott, y el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson. E incluso hay otros nombres que también suenan. Una situación que, a juicio de los analistas, evidencia una aparente fragmentación al interior del partido. Es así como Pence tendrá que enfrentarse a su antiguo jefe, uno del cual se distanció en los últimos meses de mandato. La razón, el asalto al Capitolio. En medio de las acusaciones sin pruebas de un supuesto fraude electoral, Trump quería que su vicepresidente anulara los resultados, pero Pence se negó e incluso lo llegó a criticar públicamente. El magnate que busca regresar al poder tampoco se ha quedado atrás. No le debo una disculpa a Mike Pence porque hizo algo malo. Debió haber devuelto los votos en las legislaturas estatales y así habríamos tenido un resultado distinto. Las diferencias entre Trump y Pence son varias. Ejemplo de aquello es la disputa entre lo que los expertos han llamado el republicanismo radical, representada por el magnate, versus la línea más tradicional del partido, quienes respaldan a Mike Pence. Él es el verdadero heredero de los dirigentes anteriores
del Partido Republicano y los dos candidatos favoritos no corresponden al estereotipo del Partido Republicano. El Partido Republicano ya entró de lleno en la carrera por definir a su candidato, una que tendrá como primera parada el debate fijado para el próximo 23 de agosto, una instancia que aún no tiene participantes confirmados, pero que podría ser la primera vez que Trump, DeSantis y Pence se enfrenten cara a cara. Bueno, Mónica, ahí Gabriel nos contaba cuáles son las probabilidades que tiene Mike Pence. La verdad, no muchas. De hecho, la intención de voto tiene aproximadamente una cifra de un dígito, muy diferente a Ron DeSantis y Donald Trump, que aquí lo hemos señalado en otras oportunidades, es el gran favorito dentro de los republicanos, pero llama la atención de todas formas la cantidad de nombres que hay al interior del Partido Republicano y los análisis que se hace también de esta cifra, donde según señalan, claro, aquí podría beneficiar incluso a Donald Trump eventualmente ante la fragmentación de los votos, claro. Pero también da cuenta de que todos estos candidatos creen poder ganarle de alguna otra forma, por algo también se está postulando. Quieren, no sé, porque tal vez lo que quieren, tal vez saben que no tienen una posibilidad de ganar y lo que quieren es posicionarse públicamente. También, sí. Pensando en un futuro gobierno, aunque si fuera de Donald Trump, Mike Pence no tiene claro, mucha... Bueno, nunca se sabe porque cuando hay necesidad, la necesidad tiene cara de hereje, claro. Por ahí. Pero claro, evidentemente, gente que vote por Mike Pence es probablemente gente que estaría más dispuesta a votar por Ron DeSantis que por Donald Trump. Por lo tanto, el que saca más cuentas al aire de Donald Trump probablemente. Claro, sí, de todas formas. Y eso también plantea un problema de cara a los debates que están previstos en los próximos meses. Sin ir más lejos, el próximo 23 de agosto está previsto que se lleve a cabo un debate republicano y justamente respecto de la gran cantidad de nombres en la eventual papeleta, es que incluso se ha buscado aquí garantizar o adoptar una especie de umbral o mínimo para poder participar en estos debates, y en concreto son umbral mínimo de intención de voto, también de donantes. Por ejemplo, en el caso de la intención de votos se tienen que tener al menos un 1% en 3 encuestas nacionales, y en el caso de los donantes, 40.000 donantes diferentes con un mínimo de 200 donantes en más de 20 estados. Todo esto para que no sea una gran Trump cantidad. Y DeSantis están adentro. Claro, de todas formas. Las dos cosas. E incluso si es que todos los candidatos llegaran a cumplir con esos criterios establecidos aquí por el Comité Nacional Republicano, está previsto incluso llevar a cabo un debate durante 2 días, el 23 de agosto y el 24 de agosto. ¿Cómo? ¿Y dividiendo los candidatos? Exactamente. Oh, qué fome si quedan separados DeSantis con Trump. Claro, exactamente. No. Sería... Qué mal yo. Arreglen el sorteo. No, ahí no sería tan estratégico si lo pensamos, pero de todas formas, al menos en el caso de Trump, todavía no está asegurado que pueda participar. Habrá que ver de todas formas si aquí quiere el magnate ser parte de estos debates de los que le ha sido más reacio, podríamos decirlo de alguna otra forma, ¿sí?, a enfrentarse a sus oponentes, pero al menos la fecha ya está puesta sobre el calendario, 23 de agosto, si no va a ser el 23 y el 24, ahí vamos a ver si es que efectivamente se separa en 2, quiénes van a quedar ahí conformados los grupos, pero claro, aquí no nos olvidemos de Nikki Haley y de otros que también están ahí intentando avanzar en esta carrera que, claro, frente a estos dos colosos por ahora se ve bien difícil, como Trump y Ron DeSantis, porque además en general los fondos llegan a los que tienen más posibilidades, entonces a menos que tenga una fortuna personal, que también puede ser, digamos. Y ahí destinar su dinero en ese objetivo político propio. Que tiene un límite, pero están también los super PAC, que son estas agrupaciones que pueden juntar dinero en favor de un candidato a la cual se le eliminó el techo de parte de la Corte Suprema en un fallo bien polémico. Pero en fin, ¿dónde nos vamos ahora? Nos vamos a ir hasta Ucrania, Mónica, porque ese país estaría dando muestras y señales de haber ya iniciado esta contraofensiva largamente esperada, básicamente desde el invierno del hemisferio norte, que se estaba especulando sobre cuándo se iba a llevar a cabo esta contraofensiva por parte de Ucrania, y ya hay varias señales. En el caso concreto de Rusia ya prácticamente lo dan por hecho, e incluso señalan que comenzó, según Moscú, el día de ayer en 2 regiones, en Zaporilla, también en Donetsk, y de hecho han publicado un video aéreo en los que podíamos ver decenas de vehículos blindados. La versión que entrega Rusia aquí es que supuestamente fueron alcanzados 16 tanques y 21 blindados ucranianos, porque según la versión que entrega aquí Moscú, es que el objetivo era romper las defensas en el sector que Ucrania consideraba más vulnerable. Y en esa misma línea también desde el Kremlin señalan
señalaban durante esta jornada que este ataque había sido repelido y que no había tenido éxito. De hecho, aseguraban haber matado a 250 soldados ucranianos en esta contraofensiva que, según Rusia, inició el día de ayer. Pero de todas formas, hay versiones encontradas respecto a este supuesto fracaso que habla Rusia, porque aquí hay observadores que señalan que aquí de todas formas las tropas ucranianas han logrado avanzar en el sur de Donetsk, e incluso apuntan más allá, que algunas de estas fuerzas han llegado a los límites de los territorios ocupados por Rusia. Pero al menos hasta ahora, Mónica, Ucrania no ha confirmado si es que efectivamente lanzó esta contraofensiva en los últimos días, pero las señales son varias y no solo las entrega Rusia. Y todo esto en medio de este secreto informativo que ha lanzado de hecho Kiev durante estas últimas horas, incluso con una promo, como lo han calificado, donde es posible ver a soldados ucranianos. Lo estamos viendo justamente a nuestras espaldas, donde hacen este gesto, haciendo un llamado a los soldados a no divulgar información que podría perjudicar justamente el avance ucraniano. Sí, ahora esta es una guerra que se juega mucho menos, juega entre comillas, porque es lo menos lúdico que hay una guerra, o sea, pero lo digo metafóricamente, mucho menos en el cuerpo a cuerpo que en las grandes armas, las armas que no tienen contacto físico, aunque ya ha habido, digamos, esos combates no quedan de lado. Pero ya no se juega solamente ahí, sino que también mucho en el plano, por ejemplo, cibernético y por supuesto que en el plano comunicacional. Y de ello bien sabe Zelensky, que tenía un manejo importantísimo. Muchos no le daban ni una posibilidad en este ataque que recibió de parte de Rusia, y ahí se ha sostenido. Y parte del apoyo que ha logrado también es por el manejo comunicacional que ha tenido, no solo porque se trata de una agresión injusta, sino que además por el manejo comunicacional que ha desarrollado y permanentemente sigue desarrollando. Sí, de hecho, sin ir más lejos y ya remontándonos al inicio de la guerra, justamente recordando esos primeros días, la razón de que Zelensky de hecho se quedara en la capital, en Kiev, y realizara estos videos justamente en la plaza, en la capital de la ciudad ahí, cuando básicamente toda la población estaba a resguardo, y justamente eso también en su momento había llamado bastante la atención sobre cómo estaba comunicando también Ucrania este conflicto. Y pues bien, ahora lo hacen con este video donde instan a los soldados ucranianos ahí con ese gesto en la mano de silencio, mientras también se escuchan los bombardeos, a no proporcionar información que pueda perjudicar el avance de las tropas ucranianas en medio de esta contraofensiva, que al menos hasta ahora Ucrania no lo ha confirmado, no ha reconocido si es que efectivamente ya ha comenzado esta contraofensiva, pero hay varias señales que apuntan a que efectivamente eso sí se está realizando. ¿A dónde viajamos ahora? Ahora nos vamos a trasladar hasta India a raíz de este dramático hecho que se registró el viernes por la noche, y ahora con India, que ha reanudado el servicio de trenes 51 horas después de que se registró esta tragedia el viernes por la noche, y que deja lamentablemente la cifra de 275 víctimas fatales, en una cifra que de todas formas se fue corregida a la baja en las últimas horas, porque se había señalado inicialmente que las víctimas eran 288. Esa cifra se rebajó, pero sigue siendo altísimo, y es justamente por este hecho que se registró el viernes por la noche, que además dejó 1.000 personas heridas, más de 1.000 personas heridas, y ahí también está el temor de que esta cifra de víctimas pueda seguir aumentando. Pues bien, durante este día lunes, aquí las autoridades anunciaron el restablecimiento del servicio de trenes después de 51 horas, justamente en la zona del accidente, y de hecho podemos ir viendo en estas imágenes cómo algunos de estos trenes que retomaron justamente el servicio durante esta jornada pasan por el lado de los vagones destrozados. Lo único que los separa es una malla verde que ya vamos a poder apreciar a continuación. Y claro, ahí los pasajeros literalmente están a metros. De hecho, ahí podían verlo detrás, esa malla verde, pasando literalmente por los restos de estos trenes que lamentablemente protagonizaron este accidente el viernes por la noche, porque los vagones, algunos de ellos todavía siguen allí, solo fueron empujados hacia un costado de la vía. Y claro, aquí las autoridades han comenzado a proporcionar mayores antecedentes respecto de este accidente. Apuntan a que se habría tratado de una señalización defectuosa, incluso apuntan a un error humano. Todo esto en medio de una investigación, pero lo hemos conversado en otras oportunidades también. Lamentablemente India tiene un historial de este tipo de accidentes, aunque por lo
Podrá parecer la cifra muy grande, pero lamentablemente no es el accidente más mortífero que se ha registrado en India, el que es el más letal. De hecho, se registró en 1981 y aquí las cifras, Mónica, apuntan entre 800 a 1000 muertes en ese accidente cuando unos vagones se cayeron de un puente por el que estaba cruzando. No, tremendo, tremendo en un país que es el más poblado ya del mundo, superó a China, una potencia súper emergente, la mayor democracia del planeta en términos de habitantes, pero con tremendas desigualdades todavía con este sistema de castas y que vive de muchas contradicciones también con lugares como especies de Silicon Valley, con Bollywood, con mucho desarrollo de tecnología, por ejemplo, en tema de medicamentos, pero que tiene tremendas desigualdades y muchos contrastes todavía. Vamos a finalizar hablando de contrastes. Así es, hablando de contrastes, vamos a cambiar completamente de tema para hablar de la última presentación de Apple. Porque la verdad, Mónica, no se registraba una presentación o un lanzamiento de un producto desde el 2015, cuando lanzaron el Apple Watch. Y ahora han presentado estos lentes de realidad mixta. En sus casas estarán preguntando qué es la realidad mixta. Pues bien, para despejar rápidamente esa duda, es realidad virtual con realidad aumentada en estos lentes, que además son audífonos y que si es que alguien está pensando comprarlo en sus casas va a tener que esperar, porque no sería sino hasta comienzos del próximo año, por una cifra, Mónica, de casi $3.500. Ese sería el precio para el mercado estadounidense. Ni siquiera estamos hablando de otras partes del mundo. Aquí hablan como de 2.700.000 más o menos. Habrá que ver de todas formas en cuánto llega y en qué momento llegará a nuestro país, pero lo podíamos ver en esas imágenes también. Estoy sacando la cuenta. Ahí sacando la cuenta está Mónica. Sí, no menos de 3 millones y yo creo que hay que dar más caro acá. Si dicen que 3,7 millones más o menos acá. Habrá que ver cuál va a ser la cifra. Si uno le sobrara la plata y ya. Ya, mira, aquí Tim Cook, que es el principal responsable detrás de Apple, señalaba que con este aparato se van a poder realizar varias cosas ya sin utilizar las manos, solo con el movimiento de los ojos, sin la necesidad de nada más, para poder también de alguna u otra forma relacionar la realidad con estos objetos que proponen poder utilizar estos lentes y poder realizar una serie de actividades que al menos hasta ahora no han sido detalladas en tanta profundidad. Porque esta como presentación que yo vi, que estaba por ahí dando vuelta, una chica se ponía los lentes y le aparecían las apps, por ejemplo, que uno tiene en el celular, y podía llegar a conectarse con las apps sin estarlas tocando, porque no la está tocando, obviamente, porque está con los ojos, entonces... Con la mirada, con la dirección de los ojos. De la mirada. Sí, igual dando cuenta también de lo que se viene para el futuro, pero no había una presentación de este tipo avanzando en tecnología desde hace varios años atrás, y por eso también lo llamativo que ha sido, y lo podíamos ver también en las imágenes, estaban básicamente todos allí pendientes de estos lentes. Típico que hacer además. Va a estar todo conectado, tienes que tener el celular, el iPad, el computador para poder usarlo, y además el cargador, porque siempre, ese es mi mayor reclamo, siempre. Además, viste que te cambian todos los cargadores y todos los antiguos no sirven, ya lo dije que... Bueno, en la Unión Europea están justamente apuntando es todo un tema por la cantidad de residuos que quedan justamente dando vuelta, hablando justamente de los microplásticos. Muchísimas gracias, Giselle. Quédate. Con detención, porque pueden visitar nuestro sitio web, enterarse de todas las noticias de Chile y el mundo. En esta ocasión destacamos que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley una nueva prórroga para las licencias de conducir, 127 votos a favor, ninguno en contra. Establece entonces que se extienden en su validación por 2 años todas las licencias que hayan expirado en 2022. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo, y como cada lunes nos reencontramos en Aquí se debate. La semana pasada vimos qué pasaba en la oposición, ahora en el oficialismo, un debate que promete, así que no se lo pierdan después de CNN Tiempo. Lunes 5 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.